insistimos, yo creo que las imágenes lo dicen todo. Un helicóptero que de la nada se estrella contra un edificio. Un recuerdo nefasto en Estados Unidos que recuerda ese fatídico día de 2001. en que se 11 de septiembre del 2001, claro. En 2001, donde se estrellan en las Torres Gemelas estos aviones en un ataque al final terrorista, que no es el caso, ¿cierto, Salfa? Para nada, tal como tú dices, Eva, existe un miedo latente desde aquella fecha de la caída de las Torres Gemelas ante cualquier evento de accidente o no que pueda ocurrir en los rascacielos de la isla Manhattan en Nueva York. Bueno, esto acaba de ocurrir. Un helicóptero que por razones que aún no se saben, se estrelló contra la azotea de uno de estos tremendos edificios que coronan esta isla tan famosa y que parece ser el resumen cultural de todo el planeta Tierra. Como les digo, las primeras imágenes que quiero compartir con ustedes son de alguien que grabó el video en los minutos previos al impacto, cuando colapsa y se va contra la terraza de uno de los rascacielos de Nueva York. Señor director, cuando quiera, miren, atención con esta imagen. Le llama la atención el helicóptero, nada más. Entonces lo está grabando, pero va se da raro cuenta, igual, ¿eh? exacto, se da cuenta de que está con problemas para maniobrar, así que decide grabarlo en la posibilidad de que puede ocurrir un accidente, cosa que terminó por suceder. Se queda un rato parado, es como si el viento lo llevara. Como desorientado, sí, cierto, porque se queda parado, baja un poco, pero después retoma otra vez la altura y así. Mira, ahí de nuevo bajó. Había mal tiempo, hay que decirlo. Esto es la tarde. Pero mira, ahí va claro. Casi... No, ahí ya se fue en picado. Sí, Ya. eso Bueno, está viendo. Uno de los problemas que podían decir, entre otras cosas, además del clima, es que la visibilidad del helicóptero, claramente, digamos, podría finalmente haber sido una tremenda dificultad para el piloto de esta aeronave. O sea, esto es completamente neblina, la típica que pega en las costas toda la mañana en esta famosa isla. Y aquí el registro que estamos viendo es desde una persona que graba de un edificio aledaño, donde arriba la humadera que se ve es porque ahí hay un helicóptero estrellado con una víctima fatal, que es el piloto, obviamente, de esta aeronave. Esto ocurre hoy día, siendo que en la costa oeste están con sumas olas de calor. La verdad es que no se contaba lo mismo hoy día en la tarde en la costa contraria. Víctima fatal, como les decía, solamente el piloto de la aeronave. Afortunadamente, porque podrían haber sido también los que viven en el edificio. Por cierto. Súper significativo, por cierto, lo que sucedió, porque las personas aquí tienen lo que se llama memorias de dolor, que son redes neuronales que se crean cuando alguien pasa sucesos muy significativos, muy impactantes, muy dolorosos, y después de esas memorias tú puedes pensar que lo olvidaste, que ya está superado, pero ves una imagen así y inmediatamente se despierta esa memoria de dolor y las personas vuelven a revivir el pánico, el miedo, el terror, la angustia y quizás mucho más en el caso que no son imágenes similares. Y por lo mismo noticia, porque en Los Ángeles, por lo menos cuando me tocó estar allá, 2 veces en la misma semana me tocó ver helicópteros que se estrellaron con casas, y créeme que era una noticia bastante pequeña en el diario, al no haber un antecedente de un ataque terrorista en esa ciudad. Se activó la ciudad entera porque efectivamente, además de lo que dice Carla, que es muy cierto, la memoria emotiva de la situación que ocurrió tan trágica, obviamente en ese instante nadie sabe si esto es un accidente, nadie sabe si es un atentado terrorista, o sea, toda la ciudad se puso en alerta. De hecho, es tan así que lo primero que la gente comenzó a comentar que esto probablemente podría ser un nuevo ataque terrorista, pero la verdad es que no se puede descartar nada. El caso es que hasta este minuto no sabemos por qué ocurrió semejante accidente. ¿Qué pasó? ¿Tiene que ver con la fecha? Esto ocurrió hoy. ¿Qué día es? Sí, hoy día es 10 de junio del 6 de nuestro querido 2019. Esto sí dice que ya terminamos mayo, ¿ah? Sí, terminamos el terror, le digo. El karma. El cierre del ciclo, que fue con un latigazo fuerte, como yo había dicho, que el latigazo iba a ser como un golpe fuerte. Esto habla de algo inesperado, de algo que no está dentro de, que es algo que de un minuto a otro es una colisión. Esto representa... Insospechado. Un golpe muy fuerte, con un costo alto que puede ser en estructura, pero no en vida. ¿Se acuerdan que yo hace tiempo decía atrás que siempre los costos iban a ser remesones grandes, pero con muy poco costo de vida? O sea, el costo de la vida no está en juego aquí, sino que es para aprender situaciones. Y esto es algo que hoy día se fractura, es algo que hoy día se quinza, es como un impacto o estar en medio de una colisión. Inevitablemente hoy día tenía que haber algo
que generara una coalición, que generara un golpe fuerte. Tenía que pasar. Había que estar preparado para esto. Exactamente. Y al sumar estos dos, obviamente suma 16. Y el número 16... ¿Qué es? Es el poder restaurar un quiebre anterior. O sea, esto repara un proceso anterior en donde hubo una crisis que nos provocó un conflicto. Esto es un llamado a ponernos de pie. A algo que nos dejó en el suelo, algo que hace años atrás nos derrumbó. Lo que les pasó. Claro, entonces esto es para ver si realmente estamos dispuestos a enfrentar un remesón, ¿ya? Si realmente estamos fortalecidos, si realmente hemos crecido, hemos madurado, si realmente tenemos sistemas operativos. Esto es como para ver si es que todo está de acuerdo a lo que un día dijimos que íbamos a estar si volvía a pasar. Como si se sanó la herida, algo así. No, y los sistemas de emergencia, además. Alguien tendría que hacer un balance de cómo se reaccionó en cuanto a ciudad respecto a este accidente. Exactamente. En vinculación al 2001. ¿Cuánto aprendimos al final? Exacto. Sin embargo, este número de acá habla de que hay una mala intervención operativa de alguien que no supo manejar algo. Esto es como haber estado manejando esto por, ¿cómo se llama esto de...? Bueno, claro, Exactamente, ¿ya? Y alguien operó mal el sistema. Hay falla humana. Exactamente. Perfecto. Aquí hay una, pero externa. Por ejemplo, de que se le echó a perder el computador que lleva el helicóptero, por ejemplo, que... O que el que es encargado de hacer el mantenimiento. Exactamente. O sea, aquí podríamos decir que la falla humana del piloto era una consecuencia de una falla mecánica. Exactamente, Okay. porque aquí habla de intervención de algo tercero, de algo que falló, que está lejos de lo que yo puedo manobrar, de lo que yo puedo manejar, de lo que yo puedo dirigir. No está a mi alcance repararlo. No es posible, ¿ya? Ok. Pero no hay que olvidar que estamos en el 2019, y se acuerdan ustedes que yo les decía que esto es 21, y este número habla del vacío, del aire, habla de algo que tiene que ver con una burbuja, que tiene que ver con situaciones que van más allá del límite. Nunca entendí ¿ya? por qué 21, porque la suma era 22. Es que 19, 20, 21. Perfecto. ¿Ya? Entonces por eso es 21. Y al ser 21, el 21 es como que te pilla una bolsa de aire, como que te pilla un vacío, como que te pilla algo que es inconsistente, como que vaya en lo mejor y de repente te toma un torbellino y te mueve y te lanza para cualquier parte. Entonces esto habla de que ante este número, la crisis de esto es porque hubo un vacío o porque hubo una desorientación. Esto también es algo desorientado. Bueno. Algo que no sabe dónde estoy, para dónde voy. Se me pierden los parámetros. Te agarró la bola y te dejó aturdido. ¿Y es más humano o es más mecánico? Mecánico. Okay. Es imposible que, o sea, afecta al humano, pero desde algo externo. Perfecto. Esto puede haber sido una bolsa de aire, un vacío, una cosa que te tomó y que perdiste en la orientación. Incluso puede ser que a él le haya dado un mareo, por ejemplo, que él haya tenido un impacto de algo por una saturación, por lo que haya sido, porque puede ser esto es presión o saturación. ¿Ya? Ya, pero para entender, si nosotros supiéramos lo que tú estás explicando ayer. Perdón. Y esto debería repetirse... bueno, esto es interesante. En el transcurso de este año, de aquí hasta noviembre, este fenómeno así debería estarse repitiendo más o menos como 5 veces. ¿En el mismo lugar? Más 5 sí, veces. Puede ser en el mismo Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? No se olviden por lo que yo les dije la otra vez. Esto es el ego. El 19 representa el ego. Ok. Y algo tiene que aterrizar el ego. ¿Ya? Algo tiene que hacer que el ego tome tierra, tome piso. ¿Ya? Es un cachuchazo. Exactamente. Entonces, esto cuando se transforma en algo muy hedonista, muy egocéntrico, muy demasiado, digamos, como elevado por sobre, hay algo que siempre dice, no, la naturaleza siempre va a aterrizar. Se baja. Y en ese sentido sería, porque tú dices que sería esto en Estados Unidos. Sí. Y hasta noviembre, o sea, durante 5 meses que faltan, 5 eventos. accidentes. O sea, más o menos uno por mes. Más o menos, debería ser. Y allá en Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos se exacerba el ego como Estado, como nación. La forma en cómo se está posesionando el proceso, la manera en cómo se están llevando las cosas, hay un cierto nivel de esto que es arrogancia, ¿ya? O que puede hacer como el ego exacerbado en virtud de creer tener todavía el dominio, cosa que no es así. Porque acuérdense que yo el año pasado les decía que las polaridades respecto a las potencias iban a cambiar, que quien iban a terminar siendo la potencia iba a ser China y todos los países, digamos. Ellos se van a despotenciar en el fondo. Exactamente. No es simpático. Por naturaleza es así, porque está entrando la era de Acuario. O sea, antes de que la era de Acuario entre,
se cambian las polaridades de quiénes son los que llevan el manejo de la situación. La batuta. A raíz de la creatividad de nuevos sistemas operativos, porque Acuario es sistema operativo. Perfecto. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del 5G? Ajá. Sí. Cuando se iba a activar el 5G. Sí, claro. Bueno, ya pronto tiene que empezar a hablarse de esto nuevo. Chinos, ¿Ya? que es de la empresa, digamos, de Telefónica que boicotearon. Y eso claro. posesiona, digamos, este proceso en algo mucho más de lo que se cree. O sea, esto estamos recién empezando a enterarnos de cosas que ni siquiera teníamos pensado que podían existir.